Dios los bendiga en esta preciosa tarde. Es una bendición saludarlos. Agradezco al Señor nuevamente esta bendición de poder saludarlos en un programa de nuestra iglesia, Dios con nosotros, conocido comúnmente como Iglesia DCN. Y pues hemos estado ocupaditos en muchas labores que ustedes ya conocen y que pues ha absorbido un poco el tiempo administrativo de un servidor. Pero gracias al Señor que Dios siempre tiene preparado a personas, a siervos, a hijos, a hijas, amén, del Señor para estar activo en estas actividades, amén. Es una bendición saludarlos, espero que estén bien allá en casita, pónganse cómodos, amén. Nuestro músico no pudo estar esta ocasión. Y de ahí que vamos a entrar directo a la predicación. Póngase cómodo ahí en casita. Si usted quiere llevar la solemnidad del momento, amén. Usted que ya sabe que qué días tenemos nuestros cultos
y a qué hora. Entonces, prepárese para entrar en esta intimidad con Dios a través de la predicación de su palabra. Amén. Prepare su corazón. Pero si también quiere usted ahí ponerse cómodo, cómoda con su refresquito, con su galletita, con su palomita, tipo película, lo puede hacer. El asunto es que usted disfrute estos momentos, amén. La pase bien y después de este tiempo que va a escuchar la palabra, usted se sienta edificado, edificada, se sienta feliz como cuando acaba de disfrutar de ese platillo que acaba de comer, amén. Así que en esta ocasión, para mí es una grande bendición dejarle este espacio al pastor Manuel Na, un siervo de Dios que ha aceptado el reto y se ha acoplado a este sistema de trabajo en línea, que no es fácil. Créeme que aunque usted no lo crea, ya estoy sudando. Amén. Pero pastor, gracias, muchas gracias por todo lo que hace por la iglesia de Dios con nosotros. Gracias porque en su corazón ha estado el servir, más que colaborar, servir. Amén. Quiero hacer notar a través de este momento que nuestro hermano siempre ha estado disponible para las actividades pastorales que en su momento sea requerido en la iglesia de Dios con nosotros. Amén. Así que es un privilegio para mí, es una bendición para mí dejarle este lugar. Pastor, venga y disfrute predicándonos la palabra de nuestro Dios. Amén. Dios me lo bendiga y adelante. Alabado sea el Señor. Bien, hermanos, Dios les bendiga una vez más. Damos gracias a Dios porque pues tenemos esta oportunidad. Para mí son oportunidades que no quiero desaprovechar porque me he enfermado en algunas ocasiones y cuando uno está enfermo es cuando anhela las cosas y yo no prefiero usarlo ahora. Entonces, amados hermanos, Dios me los bendiga una vez más. Quisiera compartir con ustedes un pensamiento, un cambio verdadero que procede a través de un genuino arrepentimiento. Hechos 9:21, amados hermanos, en el nombre de Jesús, dice así la palabra de nuestro gran Dios. Dice, y todos los que lo escuchaban estaban sorprendidos y decían, ¿no es este aquel que perseguía en Jerusalén a todos los que invocan este nombre? Y he aquí que para esto mismo también fue enviado hasta acá, con el fin de llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Padre, gracias te damos en esta hermosa hora de esta tarde, de esta noche, Señor, porque nos das la oportunidad de estar delante de tu presencia después de que ha transcurrido este día, en las otras cosas que también realizamos, pero en esta hora, Dios, estamos aquí delante de tu presencia y vamos a meditar en tu palabra. Espíritu Santo, necesito tu respaldo, tu guianza, tu ayuda, para que podamos disfrutar de este tiempo en la presencia de nuestro gran Trino Dios, y que la vida de todos aquellos que puedan escuchar este pensamiento pueda ser bendecido, pueda suplir, pueda llegar en ese momento oportuno y poder proveer para esa circunstancia, para esa situación, para ese momento que se está pasando, y pueda entonces encontrar el pueblo de nuestro gran Dios frescura, puede encontrar solvencia espiritual en su palabra y en su presencia a través de este tiempo. En el nombre de Jesús te lo suplico y en su nombre, gracias eterno Dios. Aleluya. Amén. Bien, dice así la palabra que nosotros hemos leído habla acerca de que todos los que escuchaban a Saulo
todos los que escuchaban a Saulo estaban sorprendidos. Algunas versiones dicen estaban atónitos, porque solamente un cambio verdadero, un cambio donde se puede pasar de una a otra situación o circunstancia. Esto es una de las cosas que había pasado en la vida de Saulo. Y nos damos cuenta, antes de poder ir un poco más allá, poder mostrar, poder compartir con ustedes lo que la palabra nos está diciendo. ¿Cómo es que esto sucede? ¿Por qué a veces las personas son de una forma de ser y muchas veces incomprensible? Pues la misma palabra dice que los que estaban escuchando a Saulo no cabía en ellos, no lograban entrar en ese momento que estaba él viviendo. Como que, Pablo, ¿quieres una vez más engañarnos, engatusarnos? Y ellos se quedaban así como que sí, como que no. El versículo 58 del capítulo 7 de Hechos habla acerca de que cuando a Esteban lo estaban apedreando, la primera vez que el nombre de Saulo aparece en el libro de los Hechos, dice que los que apedreaban a Esteban arrojaban o depositaban sus vestimentas a los pies de Pablo, de Saulo, para que ellos pudieran entonces poder apedrear a Esteban. Y me preguntaba por qué. Porque ustedes saben que los judíos tienen una ropa interna y tienen una capa externa. Y decía el que escribe esto, que para no dificultarles el poder lanzar con ganas, que nada les estorbara, hasta se quitaron la túnica. Y qué tremendo es poder pensar cómo es que las personas a veces hacen las cosas y a veces en vez de comprender, nos llevan a veces hasta hacernos sentirnos mal contra ellos. Sin embargo, nos damos cuenta que el nombre de Pablo, Saulo de Tarso, Saulo, un hombre que tendría, sin saber los demás, sin poder captarlo, el mayor impacto positivo en el cristianismo que cualquier otro hombre. Saulo de Tarso. Nadie se lo imaginaba, aquel que estaba ahí, aquel que estaba recibiendo, ni él mismo tenía esto en cuenta. Pero Dios es Dios, sigue siendo Dios y será siempre, porque Él es eterno. La muerte de Esteban jugaba un papel importante en la conversión de Saulo. Una conversión posterior. Saulo no comprendía lo que estaba pasando. Él estaba actuando y la misma palabra nos va a enseñar por qué. Porque hay que preguntarse por qué las personas son así. En el versículo 3 o en el versículo 1 antes, Saulo consentía y participaba en la muerte de Esteban. Y en el versículo 3 nos damos cuenta que Saulo perseguía a la iglesia de Dios. Saulo, al parecer, era el líder de esta persecución. A Saulo no le importaba si era madre con hijos, se los llevaba presos. Qué tremendo. Sin embargo, volvemos a encontrar en la misma palabra, en el versículo 1 del capítulo 9, que Saulo estaba lleno de ira y de amenazas contra los discípulos. De tal manera que él fue y solicitó cartas al sumo sacerdote Caifás. Cuando usted lee esta porción de la palabra, puede ser que quede un poco turbado, pero en esta hermosa hora, a través de esta palabra, un cambio verdadero que procede a través de un genuino arrepentimiento. Entonces, si usted se queda atónito al leerlo, a través de esto, vea lo que Dios hace con nuestras vidas cuando nosotros se lo permitimos. En el versículo 3, y yendo por el camino a Damasco, unos 280
kilómetros de Jerusalén. Resplandeció de repente sobre él una luz del cielo. La palabra nos enseña que Saulo cae al suelo por el poder de Dios. Y cuando él está en esta condición, él escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo estaba tocando a Jesús. Saulo, al tocar a los discípulos, al tocar a la iglesia, al tocar el cuerpo de Cristo, a sus santos, Saulo estaba tocando al Señor. Saulo no lo comprendía. Tiene razón. Sin embargo, los planes de Dios son maravillosos. Lo más, tocar a todas estas personas, a la iglesia, a los santos, a los hijos de Dios, a los discípulos, lo más sensible, porque la iglesia es el templo, es la morada del Espíritu Santo. Tocar lo más sensible de Dios, porque todos, amados hermanos, estaban, según la palabra, eran bautizados con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo estaba en ellos. Y esto es algo glorioso, es algo que está en el corazón de Dios. Y cuando esto llega a suceder, alguien se levanta y empieza a tocar a aquellos que consienten que Dios habite, que Dios se mueva, que Dios los use. Bueno, pues Dios tiene que aparecer en escena. ¿Por qué Saulo, me preguntaba, perseguía a los discípulos? ¿Cómo es que, siendo perseguidor, él llegó a ser el mejor de los discípulos de Jesús, el Cristo? Porque decíamos en un principio, Saulo, un hombre que tendría el mayor impacto positivo en el cristianismo. Y la Biblia, el libro de los Hechos, nos enseña, y la historia nos enseña, nos demuestra que este varón, cómo es que Dios lo usó, cuánta bendición dejó este hombre que en un principio maltrataba al pueblo del Señor. ¿Por qué los persiguió? Saulo seguía los pasos de los líderes. En el versículo 21 del capítulo 5, el sumo sacerdote, dice la palabra, y los que lo acompañaban, sus compañeros y los ancianos de Israel. Cuando ellos escuchaban las palabras de los discípulos, se encendieron en ira y maquinaban para darles muerte. Esto lo estaban haciendo, esto lo estaban planeando el sumo sacerdote. Es un poco complejo a veces, pero este pensamiento nos ayuda a descubrir, porque todos eran personas que servían a Dios. Entonces, uno muy importante para Saulo como fariseo, Gamaliel, en el versículo 34 del capítulo 5, Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todos. La misma Escritura dice que Saulo fue educado a los pies de Gamaliel y plenamente instruido en la ley de nuestros padres. Pero vea, la palabra dice celoso de Dios. En el versículo 3, celoso de Dios conforme a la costumbre de sus padres. Saulo viene de una trayectoria, Saulo como discípulo de sus maestros, de los sumos sacerdotes, viene todo esto lo que Saulo practica. Entonces, en el versículo 38, Gamaliel dice, escuche bien, apártense, déquenlos. Si esta obra y este plan es de los hombres, serán destruidos y pasarán. Y Saulo escuchaba la palabra, serán destruidos y pasarán. Pero si son de Dios,
no sea que estén resistiendo a Dios. Gamaliel daba este consejo, Pablo estaba escuchando. Pero como todos conocen la historia que ha estado pasando antes de Jesús, daba a entender Gamaliel, es decir, si es otro falso Mesías, debe de morir. Y Saulo estaba escuchando. En el versículo 35, vean qué es lo que deben hacer en cuanto a estos varones. Gamaliel aconsejaba, ustedes tienen que decidir qué van a hacer, pero Gamaliel estaba asentando un antecedente que Saulo estaba absorbiendo, y Saulo estaba pensando cómo agradar, porque ellos, al querer destruir a los discípulos, buscaban agradar a Dios. Cuando Jesús dijo, llegará el tiempo en que mientras los estén matando, van a pensar que están honrando a Dios. Palabras que se cumplen. Entonces, porque antes de este tiempo, dice Gamaliel, se levantó Teudas y dijo ser el Mesías, engañando a muchos, dice él, pero le dieron muerte y quedó en nada. Los esparcieron, ya no siguieron. Luego sigue diciendo, igual Judas el Galileo hizo desviar a muchos, pero murió y quedó en nada. Las palabras que cita las Escrituras, desvió a muchos. Y esto, entonces Pablo pensaba, porque la palabra no lo registra así, Jesús el Galileo. Pablo pensaba, dijo, yo soy el Mesías, muerto y crucificado. Pero sus discípulos, amado hermano, aquellos que habían sido ungidos con el Espíritu Santo, no fueron esparcidos, no quedaron en nada. Ellos estaban en boga, estaban ellos en la frescura de la guianza, del poder del Espíritu Santo, en la manifestación de esa gloria que Dios está ofreciendo a cada uno. Entonces Saulo se da cuenta que los discípulos seguían activos. Entonces Saulo habrá pensado, ya sé, hay que reducirlos a nada, como los discípulos de Teudas, como los discípulos de Judas el Galileo. Así también este Jesús el Galileo ya murió. Solamente este remanente que no sabe qué está haciendo, hay que acabarlos. Y pues entonces habrá pensado Saulo, alguien tendrá que hacerlo. Porque es ahí donde empieza la actividad, cuando uno se da cuenta que alguien tiene que hacer algo, que alguien tiene que hacer lo que se necesita hacer. Entonces Saulo habrá dicho, manos a la obra, pero olvidó que Gamaliel, su mismo maestro que le enseñó, él dijo, pero si son de Dios, no los podrán destruir. No sea que les hallen peleando contra Dios. Esto Saulo no lo escuchó. Veíamos que andaba con ardiente celo, y cuando esto sucede, muchas cosas se pueden pasar por alto. Pero vemos en el versículo 22 del capítulo 28, cuando a Pablo le preguntaban, cuando él regresaba a Jerusalén para una audiencia, porque lo habían acusado, le preguntaron por los mismos judíos, porque sabemos que esta secta no es aceptada por nadie. Los cristianos eran una secta. Para Pablo, si Teudas murió y fue dispersado su gente, y Judas Galileo murió y fue dispersado su gente, Jesús ya murió, su gente tiene que ser destruido. Entonces Saulo toma la decisión de ir en busca de ellos. Y en el versículo 4 del capítulo 9 nos damos cuenta que cuando Saulo cae al suelo,
y esa luz que lo cubre, de ahí la voz viene y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra los aguijones. Y nos damos cuenta que Saulo en ese momento hace una pregunta: ¿quién eres, Señor mío? Porque Saulo se encontraba temeroso, tembloroso, y Jesús le contesta: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Saulo temblaba. Saulo había caído y había oído que el que se le apareció a los discípulos ahora estaba frente a él. Porque él había oído que Jesús había resucitado, pero si los discípulos que estaban con Jesús dudaban de la resurrección del Señor, ¿cuánto más alguien que tiene celo de las cosas de Dios, pero de una forma incorrecta? Entonces, se daba cuenta Saulo en ese momento que no había otra opción. Es Jesús el Cristo, el que dicen que ha resucitado, el que mismo le hablaba, el que le estaba diciendo, el que le estaba declarando las intenciones de su corazón, que él mismo sabía, porque iba por los discípulos para entregarlos y ser encarcelados o ser maltratados. A él no le importaba si iba a dejar un hogar solo con los hijos desamparados. A él no le importaba, le interesaba a él que esto se acabara, porque ellos no estaban dispuestos a admitir que la verdad de Dios sea empañada, que el lugar del Mesías sea usurpado. Eran celosos de su Dios y estaban esperando, estaban buscando, y no iban a permitir que cualquiera se llame Mesías que no sea el Mesías. Se acordó Saulo de Gamaliel, cuando Gamaliel dijo: si son de Dios, son indestructibles. Si son de Dios y están en el tiempo de Dios, son intocables. No se puede destruir. Y esto es algo hermoso que encontramos cuando nosotros nos alineamos en los principios y los propósitos de Dios, porque entonces nada hay que pueda hacer algo contrario al propósito original de Dios para nosotros. Vendrá la inundación, pasarás por las aguas. Vendrá el fuego, pasarás y no arderá en ti. Y así caminarás y saldrás airoso, porque estás en el propósito de Dios. Esto era lo que estaba pasando con los discípulos cuando Saulo iba en pos de ellos. Entonces se encuentra con el único que puede darle al hombre ese cambio, esa transformación. Pero también solamente lo puede recibir aquel que tiene un genuino arrepentimiento. Saulo le dice, de lo más profundo de su corazón, de su ser, brotan las palabras más tiernas. Cuando él dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando Saulo iba dispuesto a destruir a los cristianos, cuando Saulo iba dispuesto a destruir a los discípulos, él no preguntaba, él fue al sumo sacerdote a pedir cartas, autorización. Pero cuando se encuentra en su corazón con esta sinceridad desde lo más profundo de su corazón, entiende que es Jesús, es el Señor, es lo que él necesita, es por lo que él estaba peleando sin entenderlo. Era lo que lloraba, era lo que anhelaba su alma. Él siente cómo esa verdad eterna y profunda penetra en lo más recóndito de su corazón,
cruza los huesos, los tuétanos, discerniendo lo que él estaba pensando. Pero llegó hasta lo más profundo, donde está encerrado su anhelo de Dios. Entonces pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice: entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene. Y Saulo entra. Y de inmediato, amados hermanos, después que el discípulo Ananías hace lo que también Dios le mandó a hacer, inmediatamente Saulo con ese mismo nombre, empieza a predicar que Jesús era el Hijo de Dios. Un cambio verdadero que vino a través de un genuino arrepentimiento. Un hombre que perseguía al Señor ahora sirve a este Señor. Podemos ver la realidad poderosa que Jesús ejecuta en la vida de todo aquel que, aunque confundido, que aunque no entendiendo, que aunque quizás haciendo algo que a la vista de muchos es malo, que aunque muchos lo estén criticando y ofendiendo, Jesús en un momento se glorifica en la vida de aquellos que anhelan realmente a su Dios, pero a veces no logran encontrarlo. Todos estaban sorprendidos al escucharle, y causaba conmoción a los judíos, demostrando que Jesús era el Mesías. Razón entonces tiene cuando en Filipenses 3:8 Pablo dijo: consideró su gran herencia como pérdida y como basura por conocer y ganar a Cristo. Pablo, ejemplo digno a seguir e imitar para alcanzar a Cristo. No fue antes. Y lo hermoso que hay esto es que Saulo llega con ese nombre y Dios le dice: ahora te vas a llamar Pablo. Los propósitos eternos y gloriosos de Dios, cuando el hombre, cuando la mujer, a pesar de que está haciendo mal, está buscando la verdad, está anhelante de la verdad, no está dispuesto a dejar que cualquier corriente, que cualquier pensamiento le arrebate su oportunidad de una eternidad por su alma que gime adentro, desesperado, necesitado. Y nos damos cuenta que Pablo vivió esto, y qué maravilla cuando él le da esa oportunidad. Por eso al final, ya cuando los años ha transcurrido, ha visto el poder, ha visto la gloria, ha visto el respaldo, ha disfrutado la presencia, había sido llevado hasta el cielo. Pablo deposita su vida en el Señor, lo deja todo. Y qué hermoso es poder escuchar que un hombre que estaba dispuesto a matar a todos, ahora está dispuesto a morir a causa de aquel que da vida a todo el mundo, porque eso dice la palabra del Señor. Amó Dios de tal manera al mundo que dio a su Hijo único por nosotros. Yo quisiera decirle en esta hermosa hora, no sé ¿cómo te encuentras? Tal vez eres uno de los que han criticado mucho, tal vez eres uno de aquellos que se ha portado de una manera que muchos dicen que hasta no eres digno de haber nacido. Quiero decirte en esta hermosa tarde, tal vez porque necesitas la realidad en tu vida, actúas de una manera incorrecta e inconsciente. Pero déjame decirte que si estás buscando al Señor, el Señor está presto para manifestarte a ti, darte a ti lo más glorioso, lo más maravilloso, lo más esencial que tú necesitas, porque Dios solamente puede saciar, puede suplir. Entonces, si tú no conoces a Cristo, tú puedes venir a Cristo. Si tú te has alejado de Cristo porque alguien te hizo sentir mal, por favor, vuelve.
Permite que el Espíritu Santo busque desde lo más profundo de tu corazón la necesidad que te llevó a la circunstancia que estás ahora, y permite que Él opere y te traiga de nuevo a los pies de Cristo y empieces a disfrutar de esta bendición de nuestro Señor. Y quizás más adelante puedas decir: ¿sabes qué? Voy a dejar todo esto, lo voy a tener, pero lo que vale más para mí se llama Jesús. Que eso es lo más hermoso para nosotros. Vamos a darle gracias al Señor. Allí desde su casa, allí donde usted está, en su trabajo, o quizás no pudo estar a tiempo, pero en un momento dado usted busca en una de las páginas, lo encuentra, y permita que Dios haga algo en su vida, porque lo que está en su vida que hace falta, que necesita, solo Él puede cambiarlo, solo Él puede suplirlo, solo Él, no hay otro. Todas las demás cosas solamente son circuncidantes, no es lo esencial. Sirve, pero Dios es la realidad. Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde. Maravilloso Dios, por tus bondades. Nos damos cuenta que tu amor es tan grande. Muchas veces nosotros, a pesar de lo que somos, nos sigues mirando. Nos estás poniendo tus ojos, porque tú eres omnisciente. Sabes, Dios, hasta dónde podemos. Sabes por qué somos así, aunque a veces ni nosotros logramos comprendernos. Pero en esta hermosa tarde, Dios, tu palabra, esta vida de este hombre, de este varón, de este siervo, Dios, cuando él estaba dispuesto a destruir, tú dijiste que te era instrumento útil. Bien, amados hermanos, gracias por este tiempo. Dios les bendiga. Voy a dejarle lugar a nuestro pastor Carlos Baeza. Dios les bendiga. Gracias, pastor, Dios lo guarde siempre. Bueno, pues ya disfrutamos de este hermoso sermón, de esta hermosa enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Amén. Recuerde, esta enseñanza en sus momentos más difíciles. Amén. Y que no importa, completamente no importa tu pasado. Si hoy vienes a Cristo, Él cambiará la historia de tu vida, como lo hizo con Saulo de Tarso. Dios los bendiga, Dios los guarde en todo tiempo. Sigamos cuidándonos, por favor. Amén. No salga si no necesita realmente salir. Y cuando salga, use, por favor, su cubreboca. Amén. Trate de no involucrarse mucho con la gente cuando salga. Amén. Cuídese, por favor. En ese lado es nuestra responsabilidad. Lo demás está en las manos de Dios. Amén. Así que hagamos de nuestra parte en este tiempo difícil que vivimos. Recuerde que todavía hay mucho por hacer en esta vida. Dios los bendiga, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente culto, amén, de la iglesia Dios con nosotros. Recuerde, Cristo viene pronto. Amén.